Muy buenos días a todos y bienvenidos a Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar unos exquisitos rollitos de canela al estilo americano. Así que ahora les voy a mostrar los ingredientes y vamos a comenzar. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Les voy a mostrar en tres partes. Primero vamos a ver la masa, que para la masa vamos a utilizar manteca, levadura, un huevo, azúcar blanca, harina 000, leche y agua que debe estar bien caliente y un poquito de sal. Para el relleno vamos a utilizar azúcar negra, manteca y canela. Por último, para el glaseado vamos a utilizar queso crema, leche entera, manteca, azúcar impalpable y esencia de vainilla. Les recuerdo que a los ingredientes los pueden ver al final de cada video y en la descripción del mismo. Vamos a comenzar poniendo la leche tibia en un bol y vamos a poner la levadura, la disolvemos con los dedos y con un tenedor la vamos a mezclar. Tenemos que hacer que se disuelva toda. Le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y la vamos a dejar reposar durante unos minutos. Todos los ingredientes deben estar al natural, tanto la manteca como el huevo y la leche y el agua tibia, el agua más bien caliente. Mientras dejamos que empiece a leudar, en un bol vamos a poner el agua que tiene que estar bien caliente. Agregamos la manteca. Acuérdense que yo les dije que tiene que estar todo al natural. A la manteca la vamos a ir derritiendo con el agua caliente. Le vamos a agregar el azúcar. Ahora el huevo. Una pizquita de sal. Vamos a volcar la levadura. Y ahora la harina. Vamos poniendo toda la harina y luego vamos a mezclar. Mezclamos bien todos los ingredientes y una vez que los tengamos integrados, vamos a limpiar bien la mesada, espolvorear con harina y la vamos a llevar a la mesada para empezar a hacer el bollo. Entonces ahora limpiamos bien la mesada y vamos a espolvorear con harina, como les expliqué. Ahora, como verán, la masa ha quedado media blanda y la vamos a tener que amasar durante unos 8 minutos aproximadamente.
Le agregamos un poquito de harina y ya tenemos casi listo el bollo, que todavía se pega un poco en las manos. Lo vamos a dejar así, tapado por una hora y media, y después vamos a continuar. Lo vamos a dejar dentro del mismo bol y lo tapamos con un lienzo o con un film. Vamos a ir preparando el relleno, que es azúcar negra con la canela. Aquí tenemos 65 gramos de azúcar negra y le vamos a agregar 2 cucharadas de canela. Lo vamos a mezclar. Y ahora que ya tenemos lista la mezcla y ya se le ardó bastante el bollo, pasó una hora y media que lo dejamos, lo vamos a poner en la mesada. Previo a eso vamos a espolvorear con harina. Le ponemos arriba también un poquito de harina y ahora lo vamos a desgasificar y lo vamos a ir estirando en forma de un rectángulo. Más o menos de 1 centímetro de espesor nos tiene que quedar. Ya tenemos el rectángulo hecho, así que ahora con la manteca le vamos a pasar en toda la masa. Y una vez que terminamos de untar toda la masa con la manteca, vamos a poner la mezcla de canela con azúcar negra. La cantidad de canela también depende un poquito si les gusta mucho o no. En mi caso, como aquí nos gusta mucho la canela, le puse más cucharadas. Si no, con 2 está bien. Una vez que hemos puesto todo, con las manos vamos a empezar a esparramar. Desparramamos todo, que quede bien cubierto. Y ahora comenzamos a enroscar. Primero lo vamos a hacer bien chiquito, lo más chiquito que podamos. Una vez que ya está listo, arrollado, vamos a comenzar a cortar. Vamos a cortar más o menos el tamaño de 2 dedos. Lo que voy a hacer ahora es enmantecar una asadera, o le pueden poner papel manteca también. Y los voy a colocar dejando bastante distancia entre uno y otro porque se supone que van a duplicar tamaño. Ya están listos
todos los rollitos. Ahora lo que falta es dejarlos que empiecen a leudar. Tienen que alcanzar casi el doble de su volumen. Para esto lo podemos dejar en un rinconcito, en alguna zona caliente de la cocina, o simplemente calentar el horno a 170 grados. Una vez que esté bien caliente, apagan el horno y los dejan un rato ahí para que empiecen a leudar. Yo en este caso los voy a dejar acá tapados con un film. Ya pasó una hora y han crecido bastante, así que ahora los vamos a llevar al horno. Yo ya lo estoy precalentando al horno, lo vamos a dejar 15 minutos, lo ponemos a 180 grados y los vamos a dejar unos 20 minutos. Vamos a controlar, si vemos que ya están doraditos los retiramos y si no los dejaremos un poquito más. Miren qué lindo el tamaño que han tomado y se han duplicado casi como yo les había dicho. Mientras se van cocinando los rolls, vamos a preparar el glaseado. Ponemos la manteca fundida, agregamos el queso crema y mezclamos. Le ponemos un poquito de esencia de vainilla. Agregamos el azúcar impalpable. Y por último, 2 a 4 cucharadas de leche. Y ahora lo mezclamos bien. Cuando quede todo bien integrado, una vez que salgan los rolls del horno, le vamos a volcar esta mezcla. Acabo de sacar la bandeja del horno, ya están listos, así que lo que vamos a hacer ahora enseguida es volcarles el glaseado. Voy a cortar una para que vean lo esponjosa que quedó. Espero que les haya gustado la receta, que lo hagan y que me lo comenten. Nos vemos en el próximo video. Hasta prontito. Chao, chao.